¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que han pasado un bonito fin de semana. Bueno, les voy a dejar este video de una media hora aproximadamente, donde vamos a platicar el tema de las retenciones para complementar un poco las glosas o las observaciones que establece el SRI a lo largo de un ejercicio fiscal. El tema particular de las retenciones, si bien es cierto, es un posible riesgo para los contribuyentes. La administración tributaria realmente no realiza un control exclusivamente enfocado en el tema de retenciones, sino más bien que una vez abierto un proceso de auditoría, un proceso de control tributario, que recuerden tiene una duración de 4 años, ¿verdad? O que puede durar 4 años desde que se presentó la declaración. Pueden abrirme un proceso de control hasta en 4 años siguientes. En esos procesos de control es que la administración puede observar si el contribuyente realizó de manera correcta las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Por qué menciono solamente retenciones de impuesto a la renta? Y no muestro o no menciono las retenciones en la fuente de IVA, porque en primer lugar, pues, como ya ustedes conocen, la mayor parte de los controles se sitúan o están relacionados con el impuesto a la renta. Un porcentaje muy bajo, está relacionado con procesos de control de retenciones de IVA, y en ese sentido, pues, la administración no revisa mucho ese tema. Y por otro lado, no hay a nivel de norma una relación directa de la no ejecución de una retención de IVA con algún, entre comillas, castigo que yo pueda tener, ¿no? Como contribuyente. A diferencia del impuesto a la renta, que sabemos que si yo no efectúo las retenciones correspondientes, el gasto va a ser considerado como no deducible. Entonces, el contribuyente sí va a tener una contraparte, va a tener un contrapeso, va a tener una preocupación bastante grande si es que no realiza una retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, para complementar el tema de la retención del impuesto al valor agregado, si bien es cierto, tengo la obligación de realizar las retenciones, el que no las haga no me va a afectar en que no puedo utilizar ese crédito tributario. En el artículo 66 de la ley que habla del crédito tributario, pues establece que el crédito tributario está relacionado con el IVA que estamos pagando en compras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, no hay un castigo como tal de no poder utilizar ese IVA pagado en compras. Y aparte, pues, se complementa eso con que eh, la administración, pues, no realiza controles respecto a retenciones de IVA. eh, y ahí se diluye un poco el tema de que el contribuyente se sienta presionado a que cumpla con todos todas las disposiciones legales respecto a las retenciones de IVA. Entonces, en renta sí va a existir un poco más de temor, por así decirlo, porque, repito, hay una contraparte que de no consideración del gasto deducible, pues, y eso sí tiene un peso bastante importante para el contribuyente, toda vez que va a tener mucho que perder si es que no se hace una retención del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, vamos a revisar un pequeño resumen que les he hecho respecto a las retenciones, ¿no? Entonces, vamos a compartir en primer lugar un recordatorio bastante rápido, ¿sí? De las retenciones de impuesto a la renta vienen dadas o están detalladas en la normativa tributaria vigente mediante una resolución, ¿no? En este caso estamos viendo en este momentito la resolución número 8 del ejercicio fiscal 2024. Esta es la última resolución, la que está vigente, y habla, como acabamos de ver hace un momento, habla de expedir los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, recordemos brevemente cuáles son
las obligaciones que tengo yo como agente de retención, ¿no? Situémonos en tiempo y espacio. Yo soy agente de retención por por dos casos o por dos situaciones en particular. Primero, la más obligatoria, por así decirlo, es cuando el SRI me emitió una resolución donde me notifica que a la compañía Ruiz S.A. han calificado como agente de retención. Y la segunda, en el artículo 92 del reglamento, el numeral 2 nos habla de que sin yo ser calificado como agente de retención, igual debo hacer retenciones en eh, en ciertos pagos que yo vaya a realizar, ¿no? Entonces, de manera general, recordar cuáles son esos pagos en los cuales, sin yo ser agente de retención, yo debo efectuar la retención, pues aquí estamos abriendo el artículo 92 del reglamento y ustedes lo ven, ¿no? Si estoy calificado, si he sido designado por el SRI y al momento que yo pago o acredite en cuenta valores que son ingresos grabados para el quien los vaya a recibir, actúo como agente de retención. Por eso es la importancia de conocer bastante bien el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno que habla de los ingresos exentos. Todo lo que no está en el artículo 9 son ingresos grabados. Y por otra parte, quienes no sean designados como agente de retención deben efectuar la correspondiente retención en la fuente por ejemplo, distribución de dividendos, ¿sí? Cuando se enajenan de manera directa o indirecta las acciones, cuando pagamos al exterior, importantísimo, cuando pagamos al exterior, cuando pago a mis trabajadores en relación de dependencia, ojo con ese punto, ¿no? Yo tengo empleados en relación de dependencia y por sus salarios que superen la fracción básica deben tributar el impuesto a la renta, en ese momento yo me convierto en agente de retención. ¿Sí? También, por ejemplo, cuando eh, se emitan liquidaciones de compra, ¿no? Que es otro de los temas bastante frecuentes, cuando se emitan liquidaciones de compras. Entonces, ahí ya sabemos, punto inicial, yo, agente de retención, debo retener. Muy bien. Entonces, la resolución 8 del 2024 nos da hasta el momento, desde el 2024 hasta ahora, está vigente, cuáles son los porcentajes de retención. Entonces, rápidamente, hay una retención del 0%, hay una retención del 1%, hay una retención del 1,75, hay una retención del 2%, hay una retención del 2,75%, hay una retención del 3%, hay una retención del 8%, hay una retención del 10% y finalmente, cuando se paguen a no residentes, es decir, se realice un pago al exterior, ya sabemos que la tarifa que debe pagarse es la tarifa general para sociedades sobre el total del pago o valor que se esté enviando al exterior. Entonces, 25%. ¿Sí? Entonces, revisada brevemente para recordar eh, el tema de las retenciones, voy a dejar de compartir esto de aquí y les muestro esta tablita. Les voy a subir igual la resolución y esta tablita que creé hace unos minutos a manera de resumen de las retenciones, ¿no? Tanto de renta como de IVA, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver el 0%, es decir, no retén, o sea, no se retiene nada, ¿no? En estricto sentido, en términos económicos o aritméticos, pues no voy a retener nada, pero la norma dice que igual yo debo emitir un comprobante de retención, ¿no? En este caso, a los contribuyentes RIMPE cuando me entreguen documentos preimpresos. El 1% cuando yo pague por servicios de transporte de pasajeros de carga, cuando pague servicios de energía eléctrica, cuando pague compra local de banano a productores, cuando haga compra a los RIMPE emprendedores y los rendimientos financieros entre unidades del IES.
El 1,75 de manera resumida, todo bien mueble de naturaleza corporal que nosotros estemos comprando, 1,75. Si la empresa de Melanie tiene que comprar eh, eh, llantas para el inventario, porque ellas son distribuidores de llantas, asumamos, voy a retener el 1,75. Si yo debo comprar repuestos automotrices que pasan a formar parte de mi inventario para la venta posterior, 1,75. Cualquier bien mueble se somete a la retención del 1,75. También es el mismo porcentaje para los servicios de construcción, urbanización, colonización, el 2% cuando se contratan servicios de personas naturales donde predomina la mano de obra sobre el factor intelectual, 2%. Cuando una entidad pública me paga o nos cancela intereses, ejemplo, cuando pedimos la devolución al SRI del impuesto de la renta de personas naturales o de sociedades pagado en exceso o pagado indebidamente, al momento que nos acreditan, nos validan de que sí tenemos el derecho a la devolución, nos devuelven, nos pagan, a ese valor le va a reconocer un interés por tema financiero, ¿verdad? Ese interés que recibimos de las devoluciones de impuestos es un ingreso grabado, ¿sí? Está aumentando mi renta, no está en el artículo 9 de la ley, por lo tanto, no es exento, sino que es grabado. Y al ser grabado, una institución pública debe retenerme el 2%. Y también el 2% cuando existen pagos por comisiones de intereses, comisiones e intereses por ventas a crédito. El 2,75 todo lo relacionado con publicidad y medios de comunicación. El 3% dicho sea de paso, es un porcentaje relativamente nuevo. Se pagan o se retiene el 3% cuando pagamos servicios profesionales a una compañía ecuatoriana, ¿no? Pero claro, ese servicio que nos está brindando la compañía ecuatoriana debe guardar 100% relación con un título profesional. Es decir, si eh, una empresa quiere contratar a mi firma para un tema de una asesoría tributaria, obviamente ese es un servicio, si lo queremos poner en las mismas palabras de personas naturales, es un servicio que prevalece el intelecto sobre la mano de obra, ¿verdad? Entonces, si hacemos un servicio o se presta un servicio que tiene relación con un título profesional, por ejemplo, si se hace un informe económico, dentro de esa asesoría se pide y la compañía o la firma emite un informe económico, pues obviamente ese informe económico debe ser realizado por un profesional del área. Ahí entonces ese servicio brindado por una compañía es el 3%. Y lo mismo aplica el 3% para comisiones entre sociedades o pagadas a sociedades, mejor dicho. El 8% para servicios técnicos prestados por personas naturales, el 10% honorarios, comisiones o cualquier otro pago de personas pagados, o cualquier otro pago a personas naturales, donde predomina el intelecto sobre la mano de obra. Esto antes era el 8%, a partir del 2024 pasa a ser el 10%. Y también cuando se paga servicios por uso de imagen de personas naturales, 10%. Y de ahí viene, pues, la tarifa general de sociedades, cuando que estuvimos viendo hace un momento, siempre que sea a no residentes, es decir, a extranjeros, 25%. Y finalmente, olvidé incluirlo, el 2,75 es la tarifa general. Es la tarifa, pues el porcentaje de retención, ¿verdad? Es el porcentaje de retención, ¿sí? General, cuando no se puede detallar con exactitud lo que estamos pagando, el 2,75 es el porcentaje, es el porcentaje de retención general. Cuando no pueda eh, verificar los conceptos anteriores.
los conceptos de pago anteriores. ¿Ok? Entonces, básicamente, en ese sentido, se retiene el 2,75%. ¿Ok? Anteriores. Listo. Ok. Ahora, antes de pasar al de IVA y cerrar el tema con el impuesto a la renta, déjenme ubicar esto con otro colorcito para que no nos confundamos con el de retenciones anteriores, ¿no? Ahí lo tenemos. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando un contribuyente comete un error o a veces hasta porque se deja convencer de la otra parte? No, no me retengas el 3, tú tienes que retenerme el 2,75. O no, no me retengas el 2,75, tú tienes que retenerme el 1,75. En cualquier caso en que la retención no sea en el monto exacto, sino es que se la haya realizado en un monto menor, ¿qué riesgos vamos a correr, mis queridos maestrantes, estudiantes, perdón? Y precisamente ahí es donde entra un proceso de auditoría tributaria generando una observación o generando una glosa para el contribuyente que efectuó la retención de manera indebida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si no he practicado la retención, la sanción, por así decirlo, el riesgo tributario que yo voy a correr en este caso es que la administración me va a considerar ese gasto como no deducible. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, bueno, aquí ya tengo un ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo acá, otro ejemplo acá, la compañía XYZ, ¿sí? Sociedad Anónima, paga al economista Javier Ruiz por servicios profesionales lo siguiente, ¿no? Paga lo siguiente, ¿sí? Paga lo siguiente, ¿no? $10,000, ¿sí? $10,000. ¿Ok? Javier Ruiz emite una factura por $10,000. Obviamente, esto pasa a ser la base imponible del impuesto a la renta, eso ustedes ya lo conocen, base imponible del impuesto a la renta. Y adicionalmente, obvio, como ese servicio de asesoría, no un servicio profesional, asumamos que, pongamos, especifiquemos aquí asesoría eh, económica, ¿sí? Obviamente esto va a tener un IVA que va a ser el 15%, un IVA 15%. Mm. Entonces el total de la factura pues va a ser 11,000, va a ser el total de $11,500. No, hasta ahí no estamos haciendo nada nuevo, mis queridos alumnos, solamente estamos desglosando los valores de una factura por un servicio profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa y cuál es la obligación de la compañía que va a pagarme esos honorarios? La obligación de la compañía que adquiere el servicio, primero, obviamente va a tener que determinar si ese ingreso es grabado para Javier Ruiz. ¿Es grabado para Javier Ruiz? Por supuesto, otra vez, no está en el artículo 9 de la ley de régimen tributario interno. Como pasa ese tema, ¿verdad? Como se cumple con esa premisa, pues entonces voy a poner en mayúscula, ¿verdad? Tengo la obligación de retener, ¿sí? La compañía, ¿no? La compañía tiene la obligación de retener.
Y hagamos énfasis en obligación, queridos alumnos, ¿no? Caso contrario, el gasto es no deducible. Es decir, estos $10.000 que le van a pagar por honorarios, la compañía los debería considerar, los debe considerar como no deducibles. Si no los tomo así en ese año, si no es que por querer pasarme de listo o por desconocimiento, lo mando o le doy un tratamiento tributario de gasto deducible, si es que rentas me llegase a revisar, me va a reclasificar ese gasto que en su momento le di el tratamiento deducible, rentas me lo va a enviar como no deducible. Entonces la compañía va a hacer las retenciones de la siguiente manera, ¿no? Aquí yo estoy pagando dos impuestos, ¿no? Estoy pagando el impuesto a la renta y estoy pagando el IVA. Entonces las bases imponibles, ya sabemos, aquí va a ser los 10.000 y aquí va a ser los 1.500, ¿no? Ya eso ya lo conocemos nosotros, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es corroborar, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje a retener? Aquí ya vamos a saber que es el 10% y aquí vamos a saber que es el 100%. No hemos hablado todavía de retenciones de IVA, ya se los voy a mencionar, ¿no? Entonces, valor a retener, esto por este monto y esto por este monto. Entonces, total de retenciones, la compañía me practica $2.500 de retenciones. Con este monto, el gasto se vuelve deducible y esto me genera crédito tributario de IVA, obviamente, ¿no? En este mes, en el mes que estamos pagando. ¿Sí? Y listo, perfecto, retuve, le pago a Javier Ruiz la diferencia, $7.500 le hago transferencia y, perdón, $9.000 le hago la transferencia, los $1.000 se los soporto en el comprobante de retención y los 1.500 también están soportados en el mismo comprobante de retención. No es necesario que hagamos dos comprobantes de retención, hacemos uno solo y en ese mismo comprobante detallamos las dos retenciones. Entonces, ¿qué pasa? Ah, caramba, perdón. ¿Qué pasa, verdad? En este supuesto, no hago la retención. Es decir, aquí no retuve nada y acá tampoco retuve nada. A pesar de que conocía, no lo quise hacer o por desconocimiento no lo hice. Entonces, automáticamente en un control de auditoría tributaria, este gasto es, este gasto se vuelve no deducible. ¿De acuerdo? Se vuelve no deducible. Es decir, estos $10.000 lo lanzo como no deducible. ¿Eso a qué casillero va? Del formulario 111, formulario 101, en el casillero 806, que habla de gastos no deducibles locales. Y esto, obviamente, si no realicé eh, la retención para efectos del impuesto al valor agregado, uno, Javier Ruiz, paga su IVA en su declaración común y corriente, y aquí el contribuyente va a, obviamente, no paga esta retención y más nada. Esto no lo va a detallar porque no está haciendo ninguna retención de renta y aquí la sanción es no deducible. ¿Qué pasa por no haber practicado la retención? A lo mucho el SRI me sancionará con una
multa por eh, no es falta reglamentaria, esta es una infracción a nivel de la ley, porque ahí está la obligación de retener, la obligación de los agentes de retención. Esta es una contravención. Las contravenciones pueden ser sancionadas desde 30 a $1.000, ¿sí? Por cada retención de IVA que yo no haya practicado, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver ni con el gasto deducible ni con el crédito tributario, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ese es el extremo es el escenario más extremo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo realizo una retención limitada o retengo un valor menor al que debía haber retenido? ¿Qué pasa con el gasto? Y por eso lo había puesto acá con letras diferentes y una presentación diferente. No todo el gasto se va a volver no deducible. Si yo debí haber retenido el 10 y retuve el 8, solo esa porción de la no retención del valor que no se retuvo es gasto no deducible. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estamos pagando $10.000, la retención ideal, no es el término ideal, la retención correcta es del 10%, en este caso es del 10%, $1.000, pero ¿qué pasa si el agente de retención se confundió? Pensaba todavía que servicios profesionales era el 8 y me retuvo el 8 y no el 10%. Obviamente el señor o esa compañía va a retener 800 y va a existir una diferencia de $200 en la retención, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como no retuve $200, el gasto deducible pues va a ser los 9.800 del valor que le pagué por honorarios y los 200 es el gasto no deducible. ¿Sí? Entonces, aquí es interesante poder descubrir esto. La administración tributaria sí glosa este tipo de circunstancias. Lo, el valor que no se sometió a retención, ¿verdad? Es eh, esa diferencia de lo que no se sometió a retención es el gasto no deducible. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucha precaución, ¿sí? Hay que tener mucha precaución respecto a poder calcular de manera correcta las retenciones. Hay que calcular de manera correcta las retenciones. Y claro, nosotros aquí podemos sacar por diferencia de una suma y resta, pero también el gasto no deducible es de 200 para confirmarlo por otro lado, si es que nosotros, ¿verdad? A los 10.000 le aplicamos ese 2% que no retuvimos. Va a darnos exactamente lo mismo. Si lo sacamos por diferencia, ¿sí? O si ese 2% que quedó pendiente de retención lo aplicamos a la base imponible, nos vuelve a dar los mismos $200, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros verificar y tener en cuenta que esto pasa a ser gasto no deducible. ¿Ok? Ahora, consecuencias adicionales de no realizar las retenciones adecuadas. Bueno, antes de eso, para terminar los escenarios de las retenciones, profesor, ¿qué pasa si esos $10.000 lo pagué en agosto del año anterior y en septiembre me doy cuenta que cometí un error? ¿Sí? Era de retener el 10 pero retuve el 8. Yo puedo hacer una sustitutiva y pagarle al Estado los $200 que faltan adicionales o los $200 adicionales que faltan para cubrir los $1.000 de retención. En ese caso, al momento que yo ya lo estoy pagando, convierto en deducible todo el valor de los $10.000, ¿sí? Porque en definitiva el Estado ecuatoriano ya recibió la retención, que en este caso eran de $1.000, producto de una única transacción que se produjo o que se realizó en agosto de 2025. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no retengo? Pues obviamente, si la administración se da cuenta
de que no practicamos una retención y me notifica, renta me va a decir usted tiene 10 días para presentar la declaración sustitutiva, etcétera, etcétera. Y obviamente sobre ese interés que voy, perdón, sobre ese impuesto, en este ejemplo los 200 que los voy a pagar nuevamente, yo debo sancionarme, autosancionarme con una multa del 3% del valor no retenido, ¿no? Debo contar también intereses desde la fecha en que presenté la original hasta que voy a realizar la sustitutiva, ¿sí? Y si es que llegase a haber alguna reincidencia o un comportamiento similar a futuro, pues ya la administración tributaria puede ejecutar alguna sanción más fuerte. Entonces, en este sentido, la conclusión es que rentas no castiga todo el gasto, sino es que castiga la parte proporcional. Sin embargo, la empresa debe pagar la diferencia más intereses y multas y corregir su declaración. Entonces, esa es la consigna y ese es el resumen que nosotros podemos tener respecto a esos dos posibles escenarios. O mejor dicho, son tres. Primero, el deber ser. Pago $10.000 por un servicio profesional, debo retener 10% de renta y 100% del IVA generado. En el caso que el servicio grave 15%, ¿no? Porque si estoy pagando $10.000 a un doctor, la factura del doctor solamente va a estar con 10.000. Va a ir con cero de IVA. Entonces al doctor solo le retengo el 10% sobre esos 10.000. IVA no retengo porque no hay ningún valor del IVA. No se ha generado IVA en esa transacción, mejor dicho. Segundo escenario, no retengo, me voy al extremo, no retengo nada, ni el 8 ni el 10 ni el 2%. El valor el porcentaje que correspondía, no hice nada, ahí sí, todo el gasto es no deducible. ¿Cómo lo puedo remediar? Presentando una sustitutiva y pagándole oportunamente esa retención no realizada al Estado ecuatoriano. Y el tercer escenario, cuando yo hago una retención inferior al valor o al porcentaje que me correspondía, esa diferencia de los puntos porcentuales va a ser el gasto no deducible. El resto de la base imponible sobre la cual sí se retuvo, sí es un gasto deducible. ¿Ok? Entonces, eso respecto a las retenciones de renta y las consecuencias u observaciones que puede tener el SRI respecto a mi error o a mi falla como agente de retención. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto al valor agregado? El impuesto al valor agregado tiene una pequeña diferencia respecto a las retenciones del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, ustedes vieron en el reglamento decía, el agente de retención o el que no es agente de retención y va a pagar algo, debe retener, pero porque es un ingreso grabado. Entonces, la retención de renta siempre pasa porque el concepto de lo que estamos pagando es un ingreso grabado. ¿Sí? Y se retiene todos contra todos. Lo único que no se debe someter a imposición, obviamente, son a las instituciones del Estado, a las organizaciones particulares sin fines de lucro y cualquier otro gasto que signifique un ingreso exento. De ahí en más, debo retener a todo. Si yo soy persona natural obligada a llevar contabilidad y le voy a pagar una venta de materiales de inventario a una compañía, yo debo retenerle. Si yo soy agente de retención, le retengo renta, porque la renta va, repito, va en función de que el ingreso es grabado. Pero el impuesto al valor agregado no funciona tan de esa forma. Sí hay cierta jerarquía para las retenciones del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Es decir, si yo soy persona natural obligada a llevar contabilidad o soy una sociedad no contribuyente especial y le estoy pagando algo a un contribuyente especial, el impuesto a la renta sí se los voy a retener, es un ingreso grabado para el contribuyente especial, pero el IVA no se lo puedo retener. Básicamente porque existe una especie de pirámide o de jerarquía, como les dije hace unos minutos, donde la cabeza, la punta arriba de esa pirámide van a estar las instituciones del Estado y los grandes contribuyentes.
Por debajo de de esa primera fase o primera escala están los contribuyentes especiales. De ahí luego vienen cualquier otro contribuyente que no sea especial, una compañía o una persona natural. eh, en este caso, obviamente, obligados a llevar contabilidad. Y por debajo de ese tercer renglón vienen las personas, como todos nosotros, personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, hacia arriba no podemos retener, pero entre los mismos tipos de contribuyentes sí se puede retener. Entonces yo les había dicho, ¿no? El ejemplo, soy una persona natural obligada a llevar contabilidad y le estoy comprando algo a un contribuyente especial. Renta sí le voy a retener, porque ese, si es un ingreso ordinario, producto de la venta de ese contribuyente especial, pues es renta grabada y yo retengo el porcentaje que sea. Pero el IVA no le puedo retener. Si yo soy una sociedad y lo mismo, voy a comprarle a un contribuyente especial, renta sí le retengo, IVA no le retengo. Pero ¿qué pasa si nos compramos entre sociedades o entre personas naturales obligadas a llevar contabilidad? Sí procede la retención del IVA y también la del impuesto a la renta. Entonces, básicamente, esa jerarquía se las he tratado de ubicar en esta segunda tabla, donde nosotros vamos a poder observar que el contribuyente especial, y claro, aquí dentro del contribuyente especial están los grandes contribuyentes, están las instituciones del Estado. Si ellos compran bienes a otros contribuyentes especiales, la retención es del 10%. Si un contribuyente especial le compra servicios a otro contribuyente especial, 20%. Eh, Si compran bienes o contratos o servicios de construcción, 30%. Si ellos hacia abajo compran prestación de servicios, 70% de retención de IVA. Si ellos compran servicios profesionales, 100%. Si emiten liquidaciones de compra, 100%. Y si ellos pagan arrendamiento de inmuebles cuya propiedad es de una persona natural no obliga a llevar contabilidad, también el 100%. Entonces ahí están los cinco porcentajes de retención del IVA, el 10, el 20, ese solo se aplica entre contribuyentes especiales, más nada. 10 cuando un contribuyente especial le compra bienes a otro contribuyente especial. 20 cuando un contribuyente especial le compra a otro contribuyente especial servicios. Y de ahí los famosos, entre comillas famosos, o más usuales porcentajes de retención son 30% para bienes, 70% para servicios y 100% en casos especiales. ¿Sí? Y 100% en casos especiales. De igual forma, algo en particular en el IVA, ¿sí? Eh, Los exportadores deben retener siempre el 100% del IVA, ¿no? En las compras de bienes o servicios que ellos adquieran, porque todo ese IVA les devuelve el Estado ecuatoriano de manera automática porque ellos no pueden facturar al exterior con IVA. Es tarifa cero. Ya vimos hace un par de clases que bienes y servicios grabados con tarifa cero están los bienes que se exporten y los servicios que se exporten. Por eso no pueden recuperar el IVA pagado en compras. Por esa razón, el Estado se los devuelve. ¿Sí? Entonces, aquí mismo, ¿no? Contribuyentes calificados como agente de retención, pero le compran a un contribuyente especial hacia arriba, no pueden aplicar retención de IVA. ¿No? Recuerda que aquí estamos, retención de IVA, de IVA. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, está esta jerarquía de los porcentajes de retención de IVA. ¿Dónde está la resolución? ¿Dónde está la resolución? O mejor dicho, ¿cuál es la resolución de retenciones de IVA? Aquí yo también se las voy a cargar. Aquí está porcentaje de retención de IVA. Hablamos de la resolución 61 del año 2020. La 61 del año 2020. ¿Sí? Como les indicaba, hay
una particularidad con el IVA. Hay algunos contribuyentes que no se les puede realizar retenciones de IVA. Revisen por favor este material. Y miren, a los no calificados como contribuyentes especiales van a retener 30% del IVA cuando estemos pagando bienes grabados, el 70% cuando compremos servicios o derechos, y el 100% hay algunos casos, ¿no? Servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, compra de bienes y servicios cuando se emite una liquidación de compras, etcétera, etcétera. Entonces, como les había indicado, al ser este otro impuesto diferente al impuesto a la renta, cuando yo no realizo la retención del IVA, cuando yo estoy obligado a retener, la administración tributaria lo máximo que me puede realizar es también lo mismo que en el impuesto a la renta, sancionarme administrativamente por no haber acatado una disposición que expresamente dice la ley. Es decir, una sanción por una contravención. Y por eso les traigo nuevamente el artículo 66. Se tiene derecho a crédito tributario del IVA pagado en compras locales o importaciones. ¿Sí? Compras locales o importaciones. Para tener derecho a crédito tributario, el valor del impuesto debe constar por separado en los respectivos comprobantes de venta. ¿Sí? O que se hayan reembolsado y que estén soportados en esos documentos de importación y en los comprobantes de retención en los casos que aplique la retención. ¿Ok? Entonces, vienen los tres tipos, ¿verdad? Vienen los tres tipos de crédito tributario: total o 100% cuando yo vendo o presto servicios siempre con tarifa 15. La norma no dice directamente eso, lo dice de otra forma, distinta de 0%. Si yo vendo productos grabados con tarifa distinta de cero, tengo derecho al 100% del crédito tributario. Y cuando presto servicios distintos de cero, 100% del crédito tributario, ¿no? Ujú. Tengo crédito tributario parcial o proporcional cuando yo vendo con las dos tarifas, ya habíamos visto, cuando yo vendo con tarifa cero y por otra parte con una tarifa diferente de cero, ¿no? Y no tengo derecho, bueno, y en este crédito tributario parcial, pues aquí está la fórmula, ¿no? Aquí está la fórmula para calcular el famoso factor de proporcionalidad. Dice, voy a sumar las ventas grabadas de IVA con tarifa distinta de cero, más exportaciones, más venta de paquete turístico, más ventas directas de bienes y servicios con tarifa 0% a exportadores, y sumo esos tres o cuatro rubros y lo divido por el total de ventas, ¿no? Y lo divido por el total de ventas. Entonces, ese crédito tributario, ¿verdad? Va a estar conformado de esa parte, de esa forma. Más tarde en la clase de la noche, pues vamos a revisar un par de ejercicios para que ustedes recuerden cómo se calcula ese factor de proporcionalidad. Y finalmente, no tienen derecho a crédito tributario aquellos contribuyentes que vendan bienes o servicios que en su totalidad graben 0%. Ejemplo, los transportistas, ejemplo, los doctores. Ellos no tienen derecho a crédito tributario pagado en IVA, en compras, perdón. Profesor, ¿qué hacemos con ello o qué se hace con ese impuesto? Se lo envía como gasto deducible de la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el crédito tributario es el IVA pagado en las compras. Si no lo hice, si no practiqué la retención de IVA, la administración me va a sancionar. Obviamente, como no estoy haciendo una retención de IVA, pues en el formulario 104, ¿verdad? No voy a poner nada en el casillero de retenciones, ¿no? El casillero 104, que aquí lo vemos,
Ahí lo estamos viendo. Está la parte de las ventas, está eh, las partes el resumen de las compras, adquisiciones y pagos. Viene el resumen impositivo, donde vamos a poner si me da crédito, si me hicieron retenciones o si vengo arrastrando créditos tributarios de meses anteriores. Y finalmente, aquí en esta partecita, vamos a declarar si somos agentes de retención del IVA. Si yo tuve que retener el 100% en la compra del servicio profesional a Javier, yo aquí en el 731 debía haber puesto los $1.500. Debí haberlos puestos ahí porque debí retenerlo, ¿verdad? Los $1.500. Pero si no los retuve por error o porque a propósito lo hago, pues obviamente aquí no voy a tener nada y no le voy a pagar ese IVA al Estado. Se lo va a pagar a Javier cuando él haga su declaración del impuesto al valor agregado. Entonces, así un poco, mis queridos alumnos, cómo la administración tributaria puede actuar en ciertos controles que me puedan realizar como agente de retención. Entonces, este video se los voy a subir para que ustedes tengan ese backup y también les voy a subir las resoluciones de retenciones de renta y el Excel que acabamos de calcular. Nos vemos entonces más tarde a las 7 de la noche en nuestras clases habituales. Pasen bien, queridos alumnos.